Muy bien, estamos ya en compañía de Alberto Borea, abogado constitucionalista, lo hemos tenido antes como invitado, hoy regresa al programa. Es un placer tenerlo. Doctor Borea, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mávila? Encantado de estar aquí contigo otra vez. Muy buenas noches. A ver, hay tremendo debate nuevamente y además es un debate que se viene repitiendo desde, sobre todo con insistencia de 2016, que finalmente es incapacidad moral permanente. Ahí está la clave para poder analizar si las mociones de vacancia que se han presentado en los últimos tiempos contra Pedro Pablo Kuczynski y ahora contra Martín Vizcarra son realmente motivadas por intereses políticos o por la labor fiscalizadora que debe ejercer el Parlamento frente a evidencias o indicios de actos de corrupción. ¿Cuál es su lectura? Yo siempre he creído que este tema de la incapacidad moral es un concepto demasiado lato para una situación tan difícil como es la de juzgar a un presidente de la República. En estos días se ha difundido un magnífico artículo de Luis Pázara, que es un gran investigador de derecho, respecto a la exactitud que hay que tener para definir las figuras penales y sobre todo las figuras que llevan a una sanción. Y en ese sentido, como lo dije en su oportunidad, la incapacidad moral tiene mucho de, vamos a decir, de herencia mal tomada, digamos, o mal recogida, de lo que era la incapacidad mental, es decir, la imposibilidad de una persona de estar al frente de un gobierno, porque, por ejemplo, le viene un Alzheimer o tiene una debilidad senil o algo por el estilo. Cuando el pueblo elige a un mandatario, lo elige y además le concede eventualmente una situación especial para que pueda gobernar sin eventuales, digamos, distracciones o sin eventuales jaques al país, ¿no es verdad? Entonces, el tema está en que quienes vayan a juzgar este asunto, quienes estén en este momento en esa responsabilidad, tienen que analizar si efectivamente aquello que se ha acusado o se está acusando a don Martín Vizcarra es algo que está corroborado, son simplemente repeticiones de quienes pretenden ser colaboradores. Se refiere al estado de la investigación. Al estado de la investigación, naturalmente. Porque, digamos, no se trata de limitar esa posibilidad que tiene el presidente, que es de dedicarse a trabajar sin eventualmente tener cuestiones a los costados que le hagan imposible de desarrollar una visión de todo el país con respecto a determinado tipo de respuestas que tiene que estar dando constantemente por las preguntas que se le hacen, ¿no? Y además hay un segundo, un brocardo, digamos, que viene desde Roma, en el que hay que tener mucho cuidado con el fiat justitia et pereat mundi, que quiere decir haz justicia aunque se caiga el mundo. Entonces también se tiene que analizar cuando se trata de la figura de la vacancia presidencial, qué cosa es lo que queda, eso es lo que también los americanos llaman el consecuencialismo, qué cosa es lo que queda después de la decisión que se adopta. Y en tercer lugar, entender que la decisión que se tome o cuando se adopta o cuando se firma un pedido de vacancia, no se actúa políticamente cuando se habla de una vacancia, sobre todo de incapacidad moral permanente, sino se debe de actuar éticamente. En consecuencia, ahí no hay atadura a un partido, ni hay atadura a una doctrina, sino hay simplemente la introspección que cada una de las personas que está en el Congreso tiene que hacer en relación a si efectivamente aquello de lo que eventualmente se le va a declarar incapaz moral permanente tiene que ver con, tiene que ver con la gravedad de esa figura. Y eso es algo que no le corresponde ni siquiera al jefe del partido por el cual una persona salió a elegir. Entiendo, claro. Por eso cuando se habla de cuál es la posición de tal o cual bancada sería un contrasentido, porque precisamente, claro, en un escenario como este tendría que primar el voto de conciencia por sobre la afiliación política. Ahora, el Congreso necesita hacer precisiones, entonces, diría usted, en la Constitución para que quede claro. Esta también ha sido una propuesta
de aquí en adelante, mirando a los futuros gobernantes, ¿debería ser el Congreso el encargado de hacer las precisiones sobre qué es vacancia por incapacidad moral permanente? Bueno, en todo caso eso corresponde a una decisión de tipo constitucional. Yo no creo que toque una definición de tipo legal, porque fíjate tú, Mávila, las decisiones que se refieren al poder, es decir, y al ejercicio del poder, están establecidas en el derecho constitucional, en el texto constitucional. Sí. Las normas que desarrollan eso sí vienen dictadas o vienen dadas por, digamos, las leyes orgánicas, otro tipo de leyes. Pero cuando se trata específicamente, sobre todo, de una norma tan importante como la de la incapacidad de una persona para continuar en el ejercicio de la presidencia de la República, esa es una definición que tiene que venir dada, a mi criterio, con las formalidades que establece la propia Constitución, porque como lo decía André Oriú, precisamente el derecho constitucional no es otra cosa y debe de ser el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Y entonces este fenómeno político toca ser encuadrado en la Constitución y no en normas Muy de bien, menor entonces estamos al pendiente de lo que tenga que decir el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que ya está analizando una demanda por esto. Le pregunto ahora por la bicameralidad. Omar Chejade ha asegurado que tiene el predictamen de bicameralidad listo para el 3 de noviembre. ¿Cuál es la propuesta del señor Chejade para recuperar la figura del Senado? Un Senado que se pueda elegir junto a las próximas elecciones regionales y locales, esto es en el año 2023, ¿no? Ahora, ¿esto es correcto? ¿Es no? ¿Podrían postularse al Senado quienes integran el Congreso de hoy, teniendo en cuenta que no van a poder ser elegidos en el Congreso unicameral que tenemos en este momento? Ahí hay varias preguntas que hacerse. Es un tema fundamental, ha dicho Omar Chejade. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero no se muevan, vamos a volver con el doctor Borea, así que nos separamos unos segundos nada más y volvemos. Muy bien, recuperamos ya la comunicación con el doctor Borea y la pregunta que le hacíamos era acerca del predictamen de bicameralidad que ha dicho el congresista Chejade, presidente de la Comisión de Constitución. Estaría listo para el 3 de noviembre y se implementaría en el año 2023 junto a las elecciones regionales y locales. Esta sería la fecha en la que se pueda restituir el Senado. ¿Es muy pronto? ¿Cómo analiza esa posibilidad el doctor Borea? Bienvenido nuevamente. Bueno, mira, yo la veo con mucha simpatía, en primer lugar porque justamente la desaparición del Senado fue una de las características del golpe de Fujimori en 1992, destinada precisamente a liberarse de controles calificados para poder él, desde el Poder Ejecutivo, hacer lo que le diera la gana en el Perú, como en efecto lo hizo durante 8 años y medio. El Senado de la República le da a una nación, sobre todo una nación que es bastante dispersa como la nuestra y que necesita una mirada de conjunto y no solamente la mirada de las partes que trae la Cámara de Diputados, es decir, los diputados por Tumbes, los diputados por Madre de Dios, los diputados por Loreto, sino una mirada nacional para ver qué cosa es lo que conviene al conjunto del Perú, al conjunto de la República. En consecuencia, a mí me parece importante volver al Senado. Fíjate tú que cómo sería esta ley realmente atropelladora y de verdaderamente, digamos, ¿cómo te puedo decir?, manipulada por parte del propio CCD, que pasó con solo 41 de los 80 votos. Es decir, con las justas, raspando, pasó la abolición del Senado de la República. Yo quiero que recuerden los que son mayores, lamentablemente los jóvenes no tuvieron la oportunidad de ver a senados donde estaba pues Sánchez, Prialé, Bayerdiestra, Lozada de Estambul, Felipe Osterling, Mario Polar, Roberto Ramírez Villar, Rolando Breña, Enrique Bernales, Pancho Guerra García, Luis Bustamante, Beatriz Merino, en fin, y verdaderamente era impresionante ver la seriedad con que se trataban los temas y, por ejemplo, incluso como una suerte de cereza de la torta, cuando los expresidentes constitucionales podían concurrir al Senado, que además lo hacían
porque querían, cuando querían y sin ninguna obligación, para dirigirse al país respecto a algún tema especial. Y lo que por ejemplo, Fernando Belaúnde trajo en las oportunidades en que hubo el conflicto con los ecuatorianos, digamos, recuerdo, claro, y todo lo demás, fueron verdaderamente momentos impresionantes, o sea, impresionantes. Yo recuerdo mucho la exposición de Carlos Malpica, por ejemplo, respecto a la locución de don Fernando Belaúnde, ¿no? O sea, fíjate tú, dos extremos del sistema político, sin embargo, coincidiendo en los temas fundamentales que son esenciales para el manejo del país. Ahora, de acuerdo, este Senado tiene que ser un Senado distinto a una repetición de la Cámara de Diputados. Tiene que ser lo que se llama en la doctrina un Congreso bicameral asimétrico, o sea, con distintas funciones, en donde eventualmente la introducción de los proyectos de ley se haga por la Cámara de Diputados y el control político se haga en la Cámara de Diputados, las interpelaciones, las censuras, y la revisión de los proyectos de ley que vienen de la Cámara de Diputados, fijándole un plazo determinado al Senado para que tampoco los proyectos duerman el sueño de los justos, digamos 120 o 180 días, pueda ser analizado en esa Cámara y eventualmente, si no hay acuerdo, hacer unas conferencias para discutir qué es lo que más le conviene al país junto con la Cámara de Diputados. Y adicionalmente, el Senado tiene que tener la facultad para nombrar a los, digamos, funcionarios o a los dignatarios que tienen que representar al país en general. No solamente te estoy hablando de ratificar a embajadores, sino, por ejemplo, decidir el tema de los miembros del Tribunal Constitucional o decidir los miembros de la Superintendencia de Banca y Seguros, en fin, en general, todo este tipo de funcionarios que requieren tener un respaldo de la representación nacional, entre ellos, y este es uno de los temas más importantes, no solamente ratificar los ascensos a los grados de general de las distintas Fuerzas Armadas, sino también ratificar los pedidos de pase al retiro, porque no debemos de olvidarnos los peruanos que en la época de Fujimori sacó del servicio activo a generales brillantísimos como Jaime Salinas, como Palomino, como Pastor Vives, lo sacó sencillamente para poner a quienes iban a terminar siendo su guardia pretoriana, vale decir, aquellos que no eran tan preparados y que por lo tanto al Perú no le interesa tener a un conjunto de generales que son amigos del presidente. Y que le iban a deber el ascenso al presidente Fujimori. Así es, exactamente. De acuerdo. De acuerdo, doctor Borea. Interesante punto de vista. Esperamos a tener listo el dictamen el 3 de noviembre y seguramente lo volveremos a convocar. Yesenia se comunicará con usted para discutir ya el detalle del dictamen, siempre en juego limpio y libre. Gracias. Claro que sí, gracias a ti. Gracias, muy buenas noches.